Bien, hoy es 29, ¿no? 29 de junio del año 2021. Déjenme encontrar el libro de texto. Bien, hoy vamos a ir avanzando un poco. Tenemos lo que es la derivada. Bien, la derivada de una función compleja en un punto. Tenemos que la derivada de una función compleja f se define en una vecindad de un punto mediante un límite, tal y como nosotros lo conocemos, siempre y cuando el límite exista. Bien, vale la pena aquí aclarar que delta z es delta x más y delta y. Hay un cambio en x y un cambio en y. O también lo podemos ver como, si lo miran como par ordenado, delta x, delta y, aunque casi no lo tratamos así. Siempre y cuando el límite existe. Bien, lo que queremos saber aquí es ¿qué pasa con la unidad imaginaria? ¿Se trata como una constante o tiene algún trato especial? Bien, lo que sucede aquí entonces, en base a esa definición, que si f de z es una constante c compleja, cualquiera, en base a la luz de esta definición, f' de z debería de ser el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos f de z dividido sobre delta z. Lo que sucede aquí es que la función es constante. Debería de ser el límite cuando delta z tiende a 0 de 0 menos c menos c, perdón, c menos c dividido sobre delta z. Antes de evaluar el límite tenemos nosotros que esto sería límite cuando delta z tiende a 0 de 0 y eso es igual a 0. Bien, o sea que nosotros tenemos que la derivada de una función constante en el punto, ¿verdad? Es 0. Esto significa entonces lo siguiente, que si usted tiene f de z igual a i, f' de z no es más que 0. Bien, o sea que el tratamiento que le damos ahí es el de una constante. Bien, hay cosas muy importantes que voy a mencionar. Bien, se cumplen, hay cosas que ya conocemos con este tema de derivadas. Voy a ir mencionando las reglas de diferenciación que ya conocemos. La regla de la constante, la derivada de una suma, de un producto, cociente,
Incluso la regla de la cadena. Son cosas que ya sabemos. La derivada de un polinomio, por ejemplo, la derivada respecto a z de z a la n es nz a la n menos 1. Esto se puede hacer rápidamente con el teorema del binomio, ¿no? Es fácil de ver. Si Esperen, me voy a hacer aquí una separación. Es fácil de ver porque, bien, si f de z es igual a z a la n, entonces al momento de hacer su derivada f' de z sería límite cuando delta z tiende a 0 de f de z más delta z, o sea, z más delta z elevado a la n menos z a la n dividido sobre delta z. De aquí tenemos nosotros límite cuando delta z tiende a 0. Bien, usando el teorema del binomio, z a la n más n combinatorio 1, z a la n menos 1, delta z, y así sucesivamente hasta tener delta z elevado a la n, le resto ese z a la n dividido sobre delta z. Se cancelan estos términos. Tendríamos que f' de z no es más que el límite cuando delta z tiende a 0. Yo puedo sacar de factor común un delta z acá y me debería de quedar pues n combinatorio 1 z a la n más, voy a hacer otro, n combinatorio 2 z a la n, aquí menos 1, z a la n menos 1, n combinatorio 2 z a la n menos 2 delta z hasta que tengo delta z elevado a la n menos 1. Todo esto dividido entre delta z. Se cancelan estos términos. Delta z tiende a 0. Solo el primer término no se cancela. N combinatorio 1 es n. Z a la n menos 1. Bien, un límite que era un poco más directo de verlo. Pero bien, no lo vamos a hacer así. Los límites vamos a abordarlos de formas diferentes. O sea, no con límites, sino con reglas. Bien, vamos a hacer algunos problemas. El libro de texto nos menciona que usemos la definición. Bueno, no es necesario encontrar la definición en este momento. Usando la definición creo que ya lo hemos practicado bastante en cálculo 1, para hacerlo, derivadas de polinomios. Creo que no hay ningún problema, pero bueno, hagamos, porque es nuevo para todos, teóricamente. Dice, utilice reglas de derivación para encontrar f'. Bien, voy a hacer el número 12. Bien, f de z no es más que 5 y z elevado al cubo menos 10 z cuadrado más 3 menos 4i.
Bien, de aquí usando regla de diferenciación, esto debería de ser y cubo menos i sería menos 5i. Esta expresión derivando sería menos 15i z cuadrado menos 20z. La derivada de 3 menos 4i indudablemente es 0. Listo. Ya hicimos, ojo que aquí hay una gran diferencia. Estamos haciendo la derivada en un punto. Voy a hacer ahora el ejercicio número 14. Tendríamos un producto de funciones f de z, que es z cuadrado más 2z menos 7i al cuadrado multiplicado por z a la 4 menos 4i por z al cubo. Tengo una derivada de un producto, que rápidamente la hacemos. La derivada de la primera expresión sería 2z cuadrado más 2z menos 7i, usando regla de la cadena, 2z más 2, multiplicado por la segunda función, z a la 4 menos 4i por z al cubo, más la derivada que es 3 z a la 4 menos 4i por z cuadrado multiplicado por 4z a la 3 menos 4i por la primera función, que es z cuadrado más 2z menos 7i. Cosas que indudablemente ya sabemos. Y que, pues bueno, solo hay que ir aclarando de que ese comportamiento polinomial nosotros no tenemos problemas para derivarlo. Bien, voy a entrar en detalles más profundos. Bien, voy a hacer un par de derivadas más para cerrar esta pizarra acá. Por ejemplo, yo tengo aquí, pues yo veo un cociente, el número 15. En el número 15 tenemos la derivada de un cociente de polinomios. Vale la pena aclarar que yo estoy derivando cosas de este estilo, polinomios. Todavía no nos hemos enfrentado cuál debería de ser la derivada. ¿Qué pasa si f de z es z conjugado? Voy a hacer este ejemplo. Vamos a encontrar entonces, de ser posible, f' de 0. Bien, f' de 0 no es más que el límite cuando delta z tiende a 0 de f de 0 más delta z menos f de 0 dividido sobre delta z. Me están pidiendo que haga el límite, entonces el límite cuando delta z tiende a 0 de delta z conjugado dividido sobre delta z. Bien, ese límite ayer lo vimos, no existe. ¿Qué tenemos nosotros acá? Bien, que ese límite
si tomamos nosotros esta trayectoria, delta X igual a 0 y delta Y tiende a 0, el límite, cuando delta Y tiende a 0, de delta Z sobre delta Z, esto debería darnos menos 1. Y el límite cuando delta X, perdón, tiende a 0, miren, pero delta Y es igual a 0 de delta Z sobre delta Z, este límite nos da 1. Lo tratamos ayer. Bien, o sea que esta función no tiene derivada en 0. F' de Z, no, F' de 0 no existe. Bien, no existe. Es muy importante entonces, es muy importante notar que las reglas de diferenciación aplican a cosas conocidas, polinomios, un cociente de polinomios, una función racional. No miramos aquí radicales, no estamos viendo nada más que cosas conocidas por los momentos. Bien, entonces en esta función, que es un cociente de polinomios, nosotros ya podemos hacer nuestra derivada. Esto sería 3z más 1 menos i cuadrado. La derivada sería 2iz menos 2 multiplicado por 3z más 1 menos i menos la derivada del cociente, que simplemente es 3 por iz cuadrado menos 2z. Perfecto, simplificando un poco, pues esto nos quedaría 2 por 3, 6i z cuadrado. 2iz por i sería más 2i cuadrado, o sea, menos 2z. 2 por 3, menos 6z. Menos 2 por menos i, más 2i. Menos 3i z cuadrado más 6z dividido sobre 3z más 1 menos i cuadrado. Muy bien, f' de z. Parece clase de cálculo 1, ¿no? Pero así es esto. Tendríamos que es 3iz cuadrado. Lineales. Este 6 con este 6 se van. Quedaría menos 2z. Y finalmente me queda este 2i solito. Más 2i entre 3z más 1 menos i elevado al cuadrado. Muy bien. Derivadas rutinarias que podemos hacer y derivadas que ya son un poco más complicadas. El conjugado de z. Muy bien. Voy con otro problema. Ahora el libro de texto me quiere llevar un poco más adelante, dígame. El producto Dígame. numerador en la derivada pasada
no sería sumando 2 y z y sumando 2z. ¿A dónde? Por el 2 y z, por el 1 y por el menos i que hay en el segundo término del numerador. Pero ¿de qué problema me está hablando? Del 15. Ok, vamos a ver. ¿La multiplicación? Sí, es solo ese producto de esos dos primeros dos términos. Ok. 2 por 3, 6i, z cuadrado. 2. Oh, es 1 menos i. Perdónenme. Hasta ahora me fijo. No se preocupe. Hasta ahora me fijo que es 1 menos i. Enseñen, déjenme ver. No me había percatado. Bien, entonces 2i por 3, 6iz, 2i por z sería más 2iz. Hoy sí. Solo lo multipliqué por el i. Creo que eso fue lo que hice. 2i por menos i menos 2i cuadrado. O sea, sería más 2z. Ahora tendríamos menos 2 por 3, menos 6. Z menos 2 más 2i. Muy bien, aquí sería menos 3 y z cuadrado más 6z. Ok, volvamos a simplificar. Cuadrados sería 3iz cuadrado. Lineales. ¡Uy! Es así. Lineal, lineal, lineal. Sería 6 más 2, 8. 2i más 8, z. Uy, me quedó uno acá. Me quedó este de aquí. Permítame, entonces borro. Sería, se cancelan. Simplemente me queda 2 y más 2. 2i más 2 por z. Finalmente menos 2 más 2i. Hoy sí, muchas gracias. Bien, ahora me piden que demuestre que la función no es derivable. Miren el libro que es gentil. Me dice, primero considere un camino y luego considere otro camino. Bien, como es una función seccionada, vamos a trabajar con la definición. F' de 0, porque es en 0, debería de ser el límite cuando delta z tiende a 0 de f de 0 más delta z menos f de 0 dividido sobre delta z. Bien, si ustedes notan, el límite se simplifica un poquito como límite cuando delta z tiende a 0 de f de delta z nada más dividido sobre delta z. F de delta z. Entonces, aquí es donde a veces hay bastante cuidado. Cuando estoy evaluando el límite es para las z
distintas de 0. Recordemos, ¿quién es delta z? Delta z es delta x más y delta y. Ok, bien. Teniendo eso en cuenta, si ustedes se fijan, f' de 0, tenemos el límite f de delta z, realmente es delta x al cubo menos delta y al cubo sobre delta x cuadrado más delta y cuadrado más y por la otra expresión, delta x cubo delta y cubo delta x cuadrado más delta y cuadrado. Así a. ¿Cómo me están pidiendo que demuestre que la función no es derivable? Entonces tomamos trayectorias. Entonces voy a colocar acá, tomando la trayectoria la voy a dibujar para que la recordemos. Es en 0, pero puede ser en cualquier punto. Me voy a aproximar a 0. Voy a tomar este camino. Delta y tiende a 0 y voy a tomar que delta x es igual a 0. Delta x es igual a 0. Delta y tiende a 0. Bien, si esto es cierto, voy a borrar esto para que no se mire tan feo el problema. Si esto es cierto, lo voy a atacar aquí el problema. Si eso es cierto, entonces el límite me quedaría que f' de 0 tiene que ser el límite. Ojo, delta x ya es 0. Solo me queda delta y tiende a 0. ¿De qué función? De f de delta z. O sea, lo voy a colocar f de 0 más y delta z, y delta y, perdón. 0 más y delta y dividido sobre delta z, que es 0 más y delta y. Le voy a colocar y delta y. Este límite me quedaría límite cuando delta y tiende a 0. Cada x la va a cambiar por 0. Cada y la va a cambiar por delta y en esta función. ¿Cómo le quedaría entonces esa función? Le quedaría así, menos delta y al cubo sobre delta y cuadrado. Permítanme, lo hago bien. Aquí, delta y. Listo. Porque cada x vale 0. Más y delta x, delta y elevado al cubo dividido sobre delta y al cuadrado. Todo esto entre y delta y. ¿Quedó claro cómo evalué? Bien, por lo que f' de 0 debería de ser límite cuando delta y tiende a 0. Se cancelan acá.
me quedaría así, ¿ve? Esta derivada en ese punto. Me quedaría delta y negativo más i delta y. Entre delta y me queda menos delta y más i delta y dividido entre i delta y. ¿Cómo nos queda esta expresión? Sacamos de factor común i delta y, me quedaría menos 1 más i sobre i. Si simplifico un poco, me quedaría 1 más i. Por esa trayectoria la derivada me dio 1 más i. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro cómo lo evalué? Sí, Lix. Sí. Ahora, voy a tomar la trayectoria, ahora aquí, tomando vamos a tomar la trayectoria donde delta y es 0 y delta x tiende a 0. Para ahorrar espacio, la voy a hacer acá, chiquita. Acá, miren, delta x tiende a 0. Si eso es cierto, entonces la derivada debería de quedar límite cuando delta x tiende a 0. Recuerden que el i delta y ya se hizo 0. Me quedaría, lo voy a colocar f de delta x más i0 dividido sobre delta x. Esto nos debería de quedar así. Límite cuando delta x tiende a 0. Voy a cambiar cada x por delta x, cada y por 0. Me quedaría delta x al cubo dividido sobre delta x al cuadrado más i delta x cubo sobre delta x cuadrado. Todo esto dividido entre delta x. Este límite me quedaría límite cuando delta x tiende a 0 de delta x más i delta x sobre delta x. F' de 0 por esta trayectoria nos vuelve a quedar 1 más i. Muy bien. El libro, para evitar que un alumno nuevo, no ustedes, uno nuevo, les dice que luego tome la trayectoria y igual a x. Eso ya debe de ser instintivo de nosotros por parte de cálculo 2. Si yo tomo aquí, pero bueno, el libro es gentil, tomando la trayectoria, y igual a x, esto significa que delta x va a ser igual a delta y. O sea que estamos hablando de que delta z va a ser delta x más y delta x. Bien, tomando esto en cuenta,
la derivada f' de 0 sería el límite, mire, cuando delta x tiende a 0, mucho cuidado, f de delta x más y delta x entre delta x. Es notorio que voy a cambiar tanto la x como la y por delta x. Entonces, en este primer término se me va a hacer 0 porque se está restando. Solo me va a quedar 2 veces delta x al cubo por la unidad imaginaria dividido entre 2 veces delta x al cuadrado. Permítanme que aquí lo hice, sí lo hice bien, no usé bien el espacio. Sería 2i delta x al cubo sobre 2 veces delta x al cuadrado. Dígame. Una pregunta. En el denominador del límite, cuando ya asumimos que delta de z es delta de x más y delta de x, entonces el denominador no sería delta de x más y delta de x. Ah, sí. Aquí no lo copié. Bien, ahora, de aquí tenemos lo siguiente. Se cancelan algunos términos. Esto debería de ser límite cuando delta x tiende a 0. Una vez cancelado me quedaría y delta x sobre 1 más y delta x. Esto debería de ser límite cuando delta x tiende a 0. Bueno, ya hice el límite, ¿no? El 2 No, el 2 se cancela. Este 2 con este 2 de acá. Ah, sí, cierto. Disculpe. Ahora nos quedaría y dividido entre 1 más y. Bien, si multiplico por su conjugado, esto debería de ser y por 1 menos y entre el módulo de ese número al cuadrado, que debe de ser 2. O sea, quedaría 1/2 más 1/2 de y. Bien, observamos que con esta trayectoria, tercera trayectoria, ya no queda igual, a pesar de que con 2 trayectorias sí queda. Conclusión, que el límite no existe. El límite no existe. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por ahora no, Lick. Ok, miren, sigamos. Ya hicimos ese problema. Perfecto. Voy a hacer otro. Déjenme buscar en el libro de texto. Bien, me piden a mí mostrar que muestre que esta función no es derivable en ningún lado. ¿Sí? En los problemas 21 y 22. Ya traté un poco el primero. Ustedes pueden continuarlo ahora en cualquier punto.
dice, hagamos como en el ejemplo 3, que hay que repetirlo para demostrar que la función dada no es derivable en ninguna parte. En ninguna. En ninguna parte es que tengo que tomar un punto arbitrario. Voy a hacer el número 22. Yo tengo la función f de z igual a el módulo de z. Bien, vamos a encontrar entonces, de ser posible, que vamos a mostrar que no hay, ¿verdad? De ser posible, f' en un z sub 0 cualquiera. F' de z sub 0 debería de ser el límite cuando delta z tiende a 0 del valor absoluto o el módulo de z sub 0 más delta z menos su imagen delta de z sub, módulo de z sub 0 dividido sobre delta z. Bien, hagamos un tratamiento clásico de esto. ¿Cómo abordamos este límite? Vamos a ver. Bueno, como ya sabemos, me están diciendo que no es derivable en ninguna parte. Vamos a tener que tomar trayectorias. Pero hay que tener cuidado. Hay que siempre ir como su ídolo Daddy Yankee, con calma. Mire. Usted tiene un punto cualquiera. Z sub 0. Voy a dibujar aquí las dos trayectorias por espacio. Tengo esta y esta trayectoria. Y aquí está el punto. Va. Aquí está el punto Z sub 0. Ya no me estoy aproximando. Z sub 0, vale la pena aclarar que es X sub 0 más Y sub 0. Bien, entonces aquí voy a decir, ojo, en ese punto voy a tomar delta Y. En unos tomo delta Y igual a 0 y en la otra trayectoria tomo delta X igual a 0. Probemos. F' de 0 debería de ser límite cuando delta X tiende a 0. Ojo, delta X tiende a 0. ¿Cómo nos quedaría? Alguien también podría hacer lo siguiente. Cambiar el módulo. Esto se puede cambiar. Esto es la raíz de ¿quién? De X sub 0 más delta X cuadrado más Y sub 0 más delta Y cuadrado. Y no pasa nada. X sub 0 cuadrado más Y sub 0 cuadrado. Dividido entre delta Z, delta X más y delta Y. Solo estoy haciendo cómo se miraría. Lo voy a tomar con delta Z para que sería delta X más y delta Y. Y aquí delta Z tiende a 0. ¿Cómo nos queda entonces cuando uno de ellos es 0? Lo voy a colocar acá. Bueno, tomando la primera trayectoria, nos queda límite
cuando delta z tiende a 0. ¿De quién? Habíamos quedado delta x, delta y 0. Si delta y vale 0, me queda este límite. Me queda raíz de x sub 0 más delta x al cuadrado más delta y. Esto es un límite de dos variables realmente. Si se fijan, dígame. No sería y sub 0 cuadrado. ¿Ves? Y sub 0 cuadrado menos raíz de x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado dividido, vamos a ver cuánto de este límite. ¿Cuánto nos da? Bien, puede racionalizar si usted gusta. Estos límites son números reales. Delta x tiende a 0. Realmente que ahí lo que tengo es la definición de derivada parcial. Porque solo tengo un incremento en x. Pero si no lo ve así, esto sería x sub 0. Perdón. No, es que le escuché que estaba preguntando cuánto quedaba, entonces creo que eso queda solo la suma de los radicales en la parte de abajo, porque al hacer la racionalización se le van a cancelar los x sub 0 y los y sub 0. Pues vamos Entonces, a ver, queda totalmente, pero sí queda la suma. Aquí va a quedar ese delta x. Se nos van a cancelar, ya se nos fueron estos de aquí. Delta x multiplicado, mire, por la raíz. Pero ese es el concepto de derivada parcial. Estrictamente. Pero hagámoslo, x sub 0 más delta x cuadrado más y cuadrado más x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. Listo. La derivada al hacer la expansión aquí me quedaría x sub 0 cuadrado más 2 veces x sub 0 delta x más delta x elevado al cuadrado menos x sub 0 cuadrado. Muy bien. Entre, no puse límite aquí, delta x raíz de x sub 0 más delta x cuadrado más y sub 0 aquí cuadrado más la raíz cuadrada de x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. Bien. Acá y aquí nos queda el límite. Cuando, miren que el límite aquí va a haber un leve cambio cuando sea en y. Aquí en este caso delta x tiende a 0. Ok, se cancelan estos términos, saco de factor común. Este límite me quedó límite cuando delta x tiende a 0 de 2x sub, ya lo voy a hacer directamente pues. Si lo puedo evaluar, saco de factor común, lo cancelo, este tiende a 0, me quedaría 2x sub 0 dividido entre 2 veces la raíz de x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. Ya, directamente.
Eso dio ese límite. No había pensado en verlo como la parcial. Es la definición de la derivada parcial estricta. Ah, y ahí se cancela un 2. Bien, ya vamos a ver la conexión. Ahora, ya tengo una trayectoria. Voy a hacer la otra. F' de 0. La voy a hacer aquí, rapidito. Límite. Ahora es delta y el que tiende a 0 y es delta x el que tomamos igual a 0. Viendo lo anterior, me quedaría la raíz de delta x, el que es 0, x sub 0 cuadrado, solo hay un cambio en y, que es y sub 0 delta y al cuadrado menos la imagen. Permítanme un segundo. Bien, queda aquí, miren, x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. La definición de derivada parcial, nuevamente, solo que aquí me quedaría y delta y. Bien, o sea que este límite, ¿cuánto me debería de quedar en el espíritu de la derivada parcial? Serían negativo y sub 0i sobre Sería el radical. menos y sub 0 por i Como dividido radical. el raíz de x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. Aprovechando que ya vimos ya vimos cómo quedaba en base al ejercicio anterior, que si no sabe derivadas parciales, o sea, no es que no sabe, porque sí saben, si no se acuerda, hace el límite normalmente. O sea que f' de 0 por esa trayectoria no coincide con f' de 0. ¿Cómo le pongo? No son iguales, lo voy a dejar acá, ¿verdad? En ningún punto. En ninguno. Miren que no importa el punto que tomemos, esas trayectorias dan derivadas diferentes. ¿Qué pasa si lo tomamos en 0? ¿Verdad? Pensemos en todo punto, pero ahí lo hemos hecho todo punto que no sea 0. Para finalizar el web voy a usar este pedacito de pizarra. ¿Cómo nos quedaría f' de 0? Bien, en la misma definición nos queda el límite cuando delta z tiende a 0 de es el punto 0, o sea que me queda el módulo de delta z dividido sobre delta z. Bien, ¿cómo podríamos representar ese módulo de delta z? Sería delta z por delta z conjugado, ¿no? En raíz cuadrada, sería la raíz cuadrada de delta z conjugado. Vamos a ver si tengo algo acá. No tiene sentido hacerlo así. Es que este es real y este es complejo, miren. Hay que tener cuidado con esas cosas. Bien, entonces acá al tomar trayectorias sencillas, aproximémonos entonces. Me quedaría por una trayectoria cuando delta x tiende a 0 y si delta y es 0,
Y aquí me quedaría el valor absoluto de delta X, o sea, el módulo, ¿sí? Dividido entre delta Z, que es aquí delta X. Este límite aquí me da 1. F' de 0 sería límite. Cuando delta Y tiende a 0, sería el módulo, sería el valor absoluto. Aquí quedaría ya delta Y sobre I delta Y. Y esto es I. En 0 tampoco. Miren que en 0 no puedo hacer esta definición porque quedaría ahí. Igual no existe, ¿no? No quedaría bien definido. Pues tomé para un punto que no fuese el origen al inicio. Y esto es lo que pasaría en el origen. O sea que sí, la función no es derivable en ninguna parte. Es una función que no tiene derivada. Perfecto. ¿A dónde nos quiere llevar el libro de texto? Bien, el libro de texto nos quiere llevar a que aprendamos a usar la definición, aprendamos a distinguir qué funciones tienen derivada y qué otras funciones no tienen derivada. Bien, voy a hacer una pequeña conexión antes de seguir haciendo más problemas. Vamos a hacer algo. Ya voy. Suponga que f de z es derivable. Que es derivable en un punto z sub 0. De aquí vamos a sacar entonces un concepto muy importante. Como la función es derivable, significa que por todas las trayectorias esa función tiene límite. Bien, tenemos que f' en ese punto z sub 0 es el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z sub 0 más delta z menos f de z sub 0 entre delta z. Ahora, de aquí, es lo que Cauchy y Riemann visualizan. Si es derivable en el punto, entonces tomemos las trayectorias simples. Tomemos delta x igual a 0. Delta y tiende a 0. Delta y igual a 0. Delta x tiende a 0. Y ya vamos a ver a qué llegamos. Con esto nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Que voy a tomar la primera trayectoria. Voy a tomar la trayectoria 1 y la trayectoria 2. F' de z sub 0 en esa trayectoria sería el límite cuando delta x tiende a 0
Ojo, delta y tiende a 0. Sería f de x sub 0 más y sub 0 más delta y es igual a 0 más delta x menos f de z sub 0, que es x sub 0 más y sub 0 entre delta x. Esto lo podemos ver como una función que lo es, mire, de dos variables. Lo puedo colocar como f, solo hay incremento en x sub 0 más, perdón, f le puse. Recuerden que esta función f de z, yo lo puedo ver como su parte real u de x, y más y de b de x, y. Entonces, esta función es equivalente a que yo tenga lo siguiente. U evaluado en ¿quién? En x sub 0 más delta x. Solo hay cambio en x, coma, y sub 0. Permítanme que aquí voy a ocupar más espacio. Acá, suponiendo esta parte de aquí, con mucho cuidado, hagamos nuestra propia deducción. Bien, recuerde que usted aquí, por ejemplo, aquí voy a aclarar algunas cosas. Usted tiene f de 1 más 2i, por ejemplo. Cuando lo evalúa en la parte real y en la parte imaginaria, esto debería de verse como u evaluada en el punto 1, 2 más i por b evaluado en el punto 1, 2. Entonces, yo tengo evaluado en el punto, lo voy a volver a copiar un poquito más para que se mire mejor. Delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x más y sub 0 menos f de x sub 0 más y sub 0. Así se mira un poquito mejor. Sobre delta x, o sea que esto quedaría en esa trayectoria 1, usando la trayectoria 1, que la derivada en ese punto f de z sub 0, me quedaría u de x sub 0 más delta x, coma y sub 0, más i por b de x sub 0 delta x, coma, aquí coma, y sub 0, menos la función evaluada, en el punto. Miren, la función evaluada en el punto sería u de x sub 0, y sub 0 menos i b de x sub 0, y sub 0. Todo esto dividido entre el cambio en x. Yo solo estoy haciendo cambios en x y me comí el límite aquí. Límite cuando delta x tiende a 0. Esto es f' en cualquier punto. Esto es lo que Cauchy y Riemann visualizaron, un clásico. Agrupando este término con este dividido sobre delta x, esto me queda
la derivada parcial de u respecto a x en x sub 0, y sub 0, más y la derivada parcial de b respecto a x evaluada en x sub 0 y y sub 0. Bien, ahora tengo la trayectoria número 2. En la trayectoria número 2 hago lo mismo, solo es que el cambio ahora es en y. Va a ser un resultado crucial para nosotros, muy importante. Voy con calma porque a veces cuesta asimilar algunas cosas. Así, miren. Por ejemplo, tenemos nosotros que f' de z sub 0, vamos con ese punto, sería el límite cuando delta y tiende a 0. Quedaría muy similar aquí, nos quedaría f de x sub 0 más y sub 0 más y delta y menos f de x sub 0 más y sub 0 dividido sobre y delta y. En este mismo espíritu, cuando delta y tiende a 0, esto debería de ser u de x sub 0, coma, y sub 0 más delta y, más y por b, x sub 0, coma, y sub 0 más y delta y, menos u de x sub 0 y sub 0 menos i b de x sub 0 y sub 0. Todo esto dividido sobre i delta y. Solo tengo cambios en y. Resulta que esta derivada f' de z sub 0, agrupando la u, esta u es derivada parcial respecto a y. Quedaría 1 entre i, la derivada parcial de u respecto a y. V, ojo, v quedaría más la derivada parcial de b respecto a y. De aquí puedo escribir lo que esto es v de y menos i por u de y. Pero aquí viene y no lo puse en el punto, lo voy a poner en el punto para que se mire bien formal. 1 entre i, la derivada de u respecto a y en el punto x sub 0 y y sub 0, más v de y en el punto x sub 0 y sub 0. Bien, de aquí lo puedo escribir la derivada parcial de b en el punto x sub 0 y sub 0 menos i por u de y en ese punto x sub 0 y sub 0. Como la función es derivable y todas las trayectorias tienen límite, nosotros concluimos que la parte real tiene que ser igual con la parte real y la parte imaginaria con su respectiva parte imaginaria. De aquí tenemos que u de x tiene que ser igual a b de y que b de x vale menos u de y. Esto se conoce como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Mire el enunciado de Cauchy-Riemann. Creo que lo copié bien. Bien. ¿Qué
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos con estas ecuaciones? Hay que leer bien la proposición. Dice, si f de z es derivable en un punto z sub 0, significa que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a usar la negación de esta implicación así. Si no se cumple Cauchy-Riemann, si no se cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esto implica directamente que f no es derivable. Estamos hablando en un punto, en z sub 0. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, por qué f de z igual a z conjugado no tiene derivada en ninguna parte? Bien, porque su parte real es x menos y. De aquí decimos u de x, y es x, b de x, y es menos y. Detectamos que esta ecuación, la derivada parcial de u respecto a x es 1, b respecto a y es menos 1, u de y es 0, b de x es 0. No se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para ningún punto. No hay un punto. No hay un punto donde se cumplan, miren, se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esto significa que como no hay ningún punto donde se cumpla Cauchy-Riemann, no hay ningún punto donde la función tenga derivada. Entonces, f' de z sub 0 no existe. ¿Queda clara la idea central? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Está fuerte eso. Hay que leer el concepto, pero ya les revelé el secreto, pues. Más que nada en el sentido de la utilidad, o sea, está bastante bueno. Ok, entonces, ya que lo tenemos, podemos determinar dónde las funciones, les voy a copiar el teorema para que ya sea más preciso. Está aquí en esta sección. Este es un teorema fundamental, que es un clásico, pues, no es algo como que es que yo me lo invento o algo así, ¿verdad? Es un clásico que hay que hacerlo alguna vez. Entonces, dice la proposición, supongamos que la función es derivable en un punto, porque más adelante vamos a introducir el concepto de derivada en una vecindad, en un entorno. Entonces, las derivadas parciales de primer orden de u y de b cumplen, tienen que cumplir esta relación. O sea que si una función no cumple esas derivadas parciales, no tiene derivada. Muy bien, eso estuvo bien atinado de nuestra parte. Ok, antes de irnos, algunos ejercicios importantes, que esto yo creo que lo pueden hacer. La regla del L'Hopital todavía es un poco válida, pero voy a mencionar algunos conceptos importantes.
Un concepto, Diferenciación, dígame, diferenciación logarítmica también se mira. no. Nosotros estamos derivando cuando son cocientes de funciones enteras. Una función se dice que es analítica. Aquí vamos con mucho cuidado. Una función es analítica en un punto si es derivable en z sub 0 en el punto y en cada punto de una vecindad de z sub 0. Mucho cuidado con el concepto, porque la regla del L'Hopital se va a usar para funciones analíticas, no derivables en un punto, analíticas. Bien, dicho esto, piensen en esta función. F de z igual a el módulo de z al cuadrado. Bien, esta función estamos de acuerdo que es x al cuadrado más y al cuadrado más 0i. Bien, fíjense bien, esta función no es analítica. La derivada en 0 de esta función sí existe, es 0. Lo voy a dibujar en el plano. No necesitamos dibujar, pero nos ayuda un poco. Yo tengo y y tengo x. Este punto donde estamos derivando 0 sí tiene derivada. Lo pinto en azul solo representando el punto que sí tiene derivada. Resulta que esa función en todos estos puntos, no importa el punto que usted agarre, mire todos esos puntos en color rojo que usted ve ahí, ningún rojo tiene derivada. Ninguno. Ningún punto tiene derivada. ¿Qué sucede? Cuando yo vengo y agarro cualquier vecindad de 0, me doy cuenta que el único punto donde hay derivada es en 0, pero en todos los demás no. Entonces, esa función no es analítica. F de z igual a módulo de z al cuadrado no es analítica. No es analítica porque todos los números que están cerca, cualquier vecindad, dice en cada punto de una vecindad, o sea, de cualquiera. Entonces, aquí cualquier vecindad que yo haga, tengo una infinidad, mire, de puntitos en los que no hay derivada. Y usted me dirá, ¿por qué no hay derivada en los otros puntos? Auxiliémonos de Cauchy-Riemann. La derivada parcial de u respecto a x es 2x. La derivada parcial de v respecto a y es 0. La derivada de u respecto a y es 2y y la de b respecto a x es 0. Pregunta, ¿se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? No. ¿Se cumplen para cualquier punto? La respuesta es no. Cualquier punto que yo ponga no se cumple. Pero aquí hay un pero. Mucho cuidado. Escúcheme bien. Hay un punto donde sí quedan iguales. ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto donde sí se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? En 0. Entonces, como no se cumple para cualquier punto, esa función no es analítica.
Pero en el punto donde sí se cumple, solamente es derivable. Derivable en el punto, pero no es analítica. Hay que leer mucha teoría. Ouch. Muy bien, lo voy a copiar aquí. No se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para todo punto. O sea, esto significa que como no se cumplen para todo punto en C, en el plano complejo, entonces esa función, como no se cumple la ecuación de Cauchy-Riemann, no es derivable en todos esos puntos, ya que hay una excepción. No lo quiero decir para todo punto, porque hay uno. Le vamos a poner en cualquier punto. Vamos a ver, no se cumple la ecuación de Cauchy-Riemann. Lo voy a tener que arreglar así. Para todo punto del plano complejo distinto de cero. No dan, no se cumple. Entonces, el único punto uy, el único punto donde se cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función es diferenciable. Pero no analítica. Hay más funciones que cumplen estos requisitos. Una función puede tener derivadas en un montón de puntos, pero no en cualquier vecindad. Eso lo hace una función que no es analítica. En este curso solo interesan las funciones que son analíticas. Lick. Ujú. Entonces tiene que ser para cada vecindad y no solo una. Como dice ahí, no, es que ahí dice una vecindad, la cualquiera que usted tome. Entonces no es al menos una. No, no, es que como con una que falle, ya sabe que no da. Entonces lo podríamos entender como un para toda. Sí, sería, cuando dice una es que es como cualquier vecindad, para cualquiera que usted agarre, para toda vecindad que agarre, debe de cumplirse. Está Ahora, bien. Gracias. a la orden, una función f es analítica en un dominio si es analítica en cada punto del dominio. Usualmente se usa la frase analítica en un dominio D. En otros textos le vamos a llamar que es una función holomorfa regular. Cuando la función es analítica en todo el plano complejo, le llamamos entera. F es analítica en C, le llamamos función entera. ¿Como quién? Como los polinomios, ¿verdad? Los polinomios. Todo el plano complejo porque tiene derivada en todos los puntos, cualquier vecindad de cualquier punto, es derivable en esos puntos internos. Bien, para finalizar con esto, tenemos nosotros funciones enteras, nos mencionan funciones polinomiales. No mencioné que si una función es derivable en un punto implica continuidad de un resultado clásico.
Y finalmente tenemos la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital dice que supongamos que f y g son funciones analíticas, no dice derivables. No hay que meter las de caminar ahí, dice analíticas. Entonces, y se cumple el requisito, usted puede usar rápidamente la regla del L'Hopital. Por eso la regla del L'Hopital la vamos a usar en funciones que tengamos la garantía que son analíticas. Polinomios, cocientes de polinomios, seno, coseno exponencial. Y bueno, dejemos de contar porque después hay casos un poquito excepcionales. Bien, pero yo creo que por hoy estamos bien. Hay que leer mucha teoría para estar consciente de lo que estamos haciendo. Les deseo un feliz día. Los miro mañana, ¿ok? Pórtense bien, lean, por favor.